Los duraznos crecían hermosos en los huertos del condado de Sutter, California. Hileras perfectas de árboles frutales que se extendían hasta el río Feather, alimentados por la tierra fértil del Valle Central. Los agricultores cosechaban frutas que terminaban en los supermercados de todo Estados Unidos. Pero debajo de esos árboles, en la misma tierra que nutría las raíces que producían esos frutos, había 25 hombres enterrados. Trabajadores agrícolas, jornaleros migrantes, hombres que habían llegado a California buscando una vida mejor y que habían encontrado su tumba en los mismos campos donde trabajaban. Y el hombre que los había puesto ahí no era un extraño. Era uno de ellos. Un mexicano de Jalisco que había llegado con los mismos sueños y que los había convertido en pesadillas. Juan Vallejo Corona, conocido como el criminal del machete, fue un criminal mexicano nacido en Autlán, Jalisco, condenado por el fallecimiento de 25 trabajadores agrícolas cuyos cuerpos enterró en los huertos cercanos al río Feather en el condado de Sutter, California. Con un coeficiente intelectual de 130, Corona eliminaba a sus víctimas infligiéndoles heridas con machete y traumatismos craneales masivos. Algunos también fueron atacados con arma de fuego. En 1973, fue condenado por 25 cargos de crimen en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Se le negó la libertad condicional 8 veces, la última en noviembre de 2016. Juan Vallejo Corona falleció de causas naturales en 2019, a los 85 años, habiendo pasado 48 años en prisión. El 1 de enero de 1934, en Autlán de Navarro, un pueblo en el estado de Jalisco, México, nació Juan Vallejo Corona. Autlán, enclavado en un valle rodeado de montañas en el occidente de México, era un lugar donde la agricultura dictaba el ritmo de la vida y donde generaciones de familias trabajaban la tierra con la esperanza de que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Juan fue el tercero de 3 hermanos, el más joven, criado por ambos padres en un hogar que, aunque modesto, proporcionaba la estructura básica de una familia mexicana rural. Tenía 3 hermanos mayores, incluyendo un medio hermano llamado Natividad y otro llamado Félix. Como miles de mexicanos de su generación, Juan Vallejo Corona emigró a Estados Unidos buscando las oportunidades que México no podía ofrecerle. Se estableció en el área de Yuba City, en el Valle Central de California, el corazón agrícola del estado más rico de la nación más rica del mundo. Se casó 2 veces, primero con Gabriela Hermosillo en 1953 y después con Gloria Moreno en 1959, de quien se divorciaría en 1974. Tuvo 4 hijas. Corona se convirtió en contratista laboral, reclutando y supervisando a trabajadores agrícolas migrantes para los ranchos y huertos de la región. Esta posición le daba autoridad sobre hombres vulnerables que dependían de él para su sustento. En 1970, cuando Juan Vallejo Corona tenía 36 años, comenzó a eliminar a los mismos trabajadores que dependían de él para su empleo. Sus víctimas eran jornaleros agrícolas, hombres que vivían al margen de la sociedad californiana, migrantes sin documentos, trabajadores temporales sin familia cercana, personas cuya desaparición rara vez generaba alarma. Corona los atacaba con machetes, causándoles heridas masivas y traumatismos craneales que revelaban una violencia extrema. Algunos fueron también atacados con armas de fuego. Después de eliminarlos, enterraba los cuerpos en los huertos cercanos al río Feather, donde la tierra blanda facilitaba la excavación de tumbas improvisadas. La posición de Corona como contratista laboral era el elemento clave que hacía posible sus crímenes. Los trabajadores agrícolas migrantes dependían de contratistas como él para encontrar empleo, alojamiento y transporte. Si un trabajador desaparecía, se asumía que simplemente se había mudado a otro rancho, a otra ciudad o de regreso a México. Nadie llevaba registros precisos de estos hombres, nadie verificaba su paradero y nadie preguntaba si no aparecían. Eran la mano de obra invisible que hacía funcionar la agricultura californiana, valorados por su trabajo pero ignorados como personas. Esta invisibilidad social era el escudo más efectivo de Corona. En apenas 2 años, entre 1970 y 1971, Corona acumuló 25 víctimas.
La velocidad con la que operaba sugería una compulsión que se intensificaba con cada acto impune. Los huertos del condado de Sutter se convertían gradualmente en un cementerio clandestino donde los cuerpos descansaban bajo los mismos árboles que los trabajadores habían cosechado en vida. La ironía era devastadora. Hombres que habían dedicado su existencia a cultivar la tierra terminaban enterrados en ella, sus tumbas sin nombre perdidas entre las hileras de árboles frutales que alimentaban a un país que nunca supo sus nombres. El descubrimiento de los crímenes de Corona comenzó cuando un agricultor notó tierra recientemente removida en uno de sus huertos cerca del río Feather. La excavación reveló un cuerpo, y la investigación subsecuente condujo al descubrimiento de más tumbas dispersas por múltiples huertos de la zona. Los detectives del condado de Sutter se encontraron ante una escena que superaba cualquier caso en la historia del condado. Cuerpo tras cuerpo era desenterrado de la tierra fértil de California, cada uno con heridas que indicaban una violencia extrema. La investigación se expandió rápidamente cuando los forenses confirmaron que las víctimas habían sido eliminadas durante un periodo de meses. Las pistas convergieron rápidamente hacia Juan Vallejo Corona. Los recibos encontrados junto a algunos cuerpos llevaban su nombre. Documentos personales vinculaban a las víctimas con su operación de contratación laboral. Los testimonios de trabajadores que habían sobrevivido confirmaron que Corona era la última persona vista con varios de los desaparecidos. La evidencia era abrumadora. El hombre encargado de dar trabajo a estos jornaleros era el mismo que les quitaba la vida. El contratista que les prometía un salario les entregaba una tumba entre los árboles frutales. El 26 de mayo de 1971, a los 37 años de edad, Juan Vallejo Corona fue arrestado por las autoridades del condado de Sutter. La noticia de que un contratista laboral mexicano había enterrado 25 cuerpos en los huertos de California generó titulares internacionales y avivó debates sobre la explotación de los trabajadores agrícolas migrantes. El 18 de enero de 1973, Corona fue declarado culpable de 25 cargos de crimen en primer grado y sentenciado a 25 cadenas perpetuas consecutivas. Fue recluido en la prisión estatal de California en Corcoran, donde pasaría el resto de sus días. Corona solicitó la libertad condicional 8 veces a lo largo de las décadas siguientes. Cada vez fue rechazado. La última solicitud, en noviembre de 2016, fue denegada como todas las anteriores. El 4 de marzo de 2019, a los 85 años de edad, Juan Vallejo Corona falleció de causas naturales en un hospital de California. Había pasado 48 años en prisión, más tiempo encerrado que libre. Con su fallecimiento, se cerró un caso que había puesto en evidencia la vulnerabilidad extrema de los trabajadores agrícolas migrantes y la facilidad con la que personas en posiciones de poder podían explotar a quienes dependían de ellos. El caso de Juan Vallejo Corona expuso una realidad que la agricultura californiana prefería ignorar. Los trabajadores que cosechaban sus frutas vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema donde su desaparición ni siquiera era notada. El caso impulsó reformas en la regulación del trabajo agrícola migrante, incluyendo mejoras en el registro de trabajadores y mecanismos de verificación de su bienestar. Sin embargo, décadas después, la explotación laboral en la agricultura sigue siendo un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. 25 hombres que cruzaron una frontera buscando una vida mejor. 25 trabajadores que se levantaban antes del amanecer para cosechar las frutas que alimentaban a millones. 25 seres humanos cuyo único delito fue ser vulnerables y confiar en un hombre que tenía poder sobre ellos. Sus cuerpos descansaron bajo los mismos árboles que habían cosechado, en una tierra que les debía mucho más de lo que les dio. La historia de Juan Vallejo Corona es la historia de Jalisco y California, de México y Estados Unidos, de la migración y la explotación, y de la obligación que toda sociedad tiene de proteger a quienes trabajan en las sombras para que otros puedan vivir en la luz.